Amados, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos esta hermosa mañana. Muy hermosa, aunque fría, pero Dios la ha preparado para que lo adoremos. Gracias al Señor que Él nos permite esta mañana estar congregados. Bienvenidos, Mario, qué gusto de tenerlos de visita esta mañana. Colosenses 2, 8 al 10, por favor. Dios tan bueno nos dejó un testimonio escrito de sus maravillas, de sus grandezas, y hoy hermosamente Fer introducía el testimonio de la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo vino a cumplir una función específica nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias a Dios por eso, y hoy vamos a complementar un poquito esa enseñanza. Colosenses 2, del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a orar. Amado Dios, bendito seas, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias, Padre, porque por tu gracia infinita, por tu amor infinito y sobrenatural, es que podemos hoy tener vida y vida en abundancia, Señor. Muchas gracias, Padre, porque hoy, Señor, a pesar de la maldad, a pesar de las tribulaciones, de los conflictos, de las cosas que se levantan en contra, nos permites venir y adorarte, Señor, con toda libertad y con todo entendimiento. Te suplico que seas tú quien hable a la vida de cada uno de nosotros, conforme a la necesidad que tenemos, conforme a la abundancia de tu riqueza, de tu fidelidad y de tu amor. Y te suplico, Padre, que quienes están por llegar aquí, que tienen alguna tribulación, alguna lucha, tú los ayudes, tú los guardes, los bendigas y los traigas con bien. Y que tu nombre sea exaltado entre nosotros. Te lo suplico todo esto para la gloria de tu nombre. Guíame y usa mis labios, Señor, para expresar tus verdades eternas. Y a ti sea dada toda la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén. Me llamó mucho la atención la forma en cómo la palabra del Señor es dada con cada propósito específico que Dios la envía hacia nuestra vida. Y ciertamente cuando nosotros recibimos de Dios mensajes en su palabra, a veces perdemos de vista que hay algo por lo cual Él lo envió, que hay algo por lo cual Él lo dirigió hacia nosotros. Y aquí el apóstol Pablo está hablando a los colosenses, y la iglesia de Colosas estaba siendo afectada, estaba siendo influida por un grupo llamado los gnósticos. Y este grupo de personas, los gnósticos, el centro de su enseñanza o de su pensamiento era que primero era necesario tener conocimiento antes que fe. Y entonces ellos se iban mucho al tema de que el Señor Jesús no era Dios. Entonces estaban metiendo una serie de tradiciones y de cosas que los hombres, que como hombres, la gente estaba aceptando, que eran enseñanzas entre ellos, y muchos de ellos, entre este grupo llamado los gnósticos, estaban infiltrándose en la iglesia, en la primera iglesia, la iglesia que inclusive varios de los que la estaban dirigiendo habían caminado, habían andado en los pasos de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo entre nosotros. Entonces, en este contexto, el apóstol Pablo
le escribe a los colosenses esto: mirad que nadie os engañe. Quiero por favor que observen ciertas palabras específicas. Por ejemplo, la palabra engañe, quiero que por favor la subrayen. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Por favor, también subrayen huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. También subrayen la palabra tradiciones, por favor. Conforme a los rudimentos del mundo. También subrayen rudimentos del mundo. Y no según Cristo. Subrayen la palabra no. Porque en Él está corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí les pido que por favor encierren todo ese versículo 9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Por favor pongan que estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Me permití volverlo a leer porque la Navidad es una fecha muy especial, trae con ella una serie de costumbres, una serie de cosas que nosotros hacemos de manera constante cada año, ¿verdad? Se vuelven tradiciones en nuestra vida la celebración de la Navidad. Y miren qué tipo de tradiciones hay cuando se celebra la Navidad. Por ejemplo, iluminamos las casas de una manera especial, ¿verdad? Se pone una decoración específica. De repente al andar por las calles ves bastoncitos, ves trineos con renos, ves obviamente lucecitas, ves una serie de decoración especial que dices, esta casa está decorada por Navidad, ¿verdad? Claramente es una tradición. Hay personas que ponen un árbol también y que el árbol también lo decoran, ¿verdad? Con sus foquitos, sus esferitas, sus cositas, ¿verdad? Otra de las cosas que pasan en Navidad es que se reúnen las familias y se preparan deliciosas cenas. No pasa en casi todo el año, pero Navidad no puede faltar. No puede faltar. Personas viajan de lugares lejanos, de un lugar a otro, para poder estar en la Navidad congregados, reunidos como familia. Y obviamente en esas reuniones navideñas hay regalos, hay abrazos, hay piñatas, hay ponche. Y son tradiciones, ¿verdad? Son tradiciones. Encontramos que en esta Navidad la gente, es imposible que le desee mal a alguien, ¿no? Siempre hay esa buena voluntad, ¿no?, de la gente. Y fíjense lo que son las cosas. Cristo está ausente. Cristo está ausente. Hoy la Navidad ya le quieren cambiar el nombre, porque Navidad viene de natividad, del latín nativitas, que significa nacimiento. Ya eso ya lo están quitando. Hoy ya no se llama, ya no le quieren llamar Navidad, ya quieren decir, por ejemplo, felices fiestas, que tengas felices fiestas. Ya no desean feliz Navidad, ya felices fiestas. En inglés le llaman Happy Holidays. Y ¿saben que eso es algo que me impacta mucho? Porque cuando nosotros celebramos en esto, estamos envueltos en una serie de tradiciones. Y hoy quiero platicarles acerca de una serie de reflexiones que yo tuve a raíz de esta forma de celebración de la Navidad, y cómo desde este principio de los tiempos, desde cuando el apóstol Pablo existía, estas cosas ya eran un tema entre la iglesia. Y saben que esto es un tema entre nosotros como iglesia porque en el mundo en el cual nosotros nos desempeñamos, la gente que no conoce a Cristo, la gente que camina
sin el Señor, la gente que también se adhiere a una serie de tradiciones y de costumbres. Y nosotros nos hacemos a ellos. Nosotros hacemos como ellos acostumbran y no ellos como nosotros les enseñamos que debiera de ser. Entonces la idea de hoy en estas reflexiones de Navidad es que pensemos un poquito en cuál es el verdadero significado de la Navidad y que conforme a ello nosotros experimentemos un cambio en nuestra vida. Así que dentro de las palabras que subrayamos, la palabra engaño es una palabra muy fuerte. A mí se me hace que es una palabra determinante en cuanto a abrir nuestros ojos a situaciones que podrían pasar desapercibidas. La palabra engaño nos habla de alguien que con una intención torcida, con una intención perversa, nos miente y nos distorsiona la verdad. A través del engaño vemos la verdad distorsionada. Si alguien de ustedes utiliza un cristal deforme y lo pone ante sus ojos, puedes ver a través de ese cristal, pero no puedes ver claramente la verdad. Ves la imagen distorsionada. Y eso no te permite, por ejemplo, leer a través de ese cristal, no te permite ver o discernir colores, no te permite ciertas cosas. Si en el parabrisas del carro tuviéramos un cristal distorsionado, seguramente estaríamos en un grave peligro de tener un accidente, si no es que tal vez hasta algún oficial de tránsito nos detendría y nos dijera: no puedes seguir manejando así. Sin embargo, por la vida sí vamos caminando a través de ese cristal que está puesto delante de nuestros ojos y que nos engaña. Y ese engaño ese cristal, fíjense cuál es, son las filosofías y huecas sutilezas. Filosofías y huecas sutilezas. Y miren, muchas de las cosas que yo mencioné ahorita son muy bonitas. Yo tengo recuerdos muy buenos de mi infancia cuando celebrábamos la Navidad de esta manera, como yo se las acabo de mencionar. Tengo muy bonitos recuerdos, la verdad, de reuniones familiares, de las cenas, de todo eso. Pero saben que jamás recuerdo yo haber tenido como centro de nuestra adoración al Señor Jesucristo. Jamás. Yo no sé si ustedes lo tengan, pero creo yo que es una de las cosas que más ausente está en la celebración. Entonces, filosofías y huecas sutilezas, dice, según las tradiciones de los hombres. Y entonces vemos aquí toda esta serie de tradiciones de los hombres en la Navidad que van avanzando conforme a esto. Y fíjense lo que son las tradiciones. Una tradición es un conjunto de patrones personales y sociales que heredamos o que copiamos de otros. Estas tradiciones se transmiten por costumbre, por imitación o por enseñanza. Muchas de estas tradiciones no las tomamos por convicción propia, simplemente se van trasladando de generación en generación, como las recetas de cocina. Uy, no, esta receta era de mi bisabuelita, de mi tatarabuelita, cuando la hacía y no sé qué. Y así como eso, como una receta de cocina, pasan de generación a generación las tradiciones. ¿Por qué celebran la Navidad así? Pues quién sabe, así lo hacía mi abuelita, así lo hacía fulanita, sutanita o perenganita de hace años en mi vida, ¿no? Y entonces perdemos de vista cuál es el verdadero significado de lo que hacemos en fechas como esta. Solamente lo hacemos porque lo venía haciendo la familia por años. Y estas son las cosas. Quiero hacer algunas preguntas para ustedes que reflexionen un poquito en esto. Entonces, de acuerdo al entendimiento de lo que está diciendo el apóstol Pablo, de que
puede haber un engaño a través de filosofías y huecas sutilezas según tradiciones de los hombres. Fíjense, conforme a los rudimentos del mundo, es decir, cuando la palabra del Señor nos habla conforme a los rudimentos del mundo, nos está hablando acerca de las cosas que en el mundo se acostumbran a hacer. Cosas que por años vienen pasando, cosas que por años se vienen realizando, son cosas que el mundo realiza. Y entonces las preguntas son: ¿será conveniente para los cristianos celebrar la Navidad o alguna otra tradición? Vamos a dejar la pregunta en puntos suspensivos. ¿Las tradiciones que celebro se centran en Jesucristo? Entre ellas la Navidad. Es decir, no porque yo esté sentado a la mesa degustando una rica cena el día de la Navidad, que por cierto, entre paréntesis, el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre, eso es una tradición, una mentira, un engaño. No nació el 25 de diciembre, es una fecha comercial, es una fecha inventada por tradición o establecida por tradición. No nació el 25 de diciembre, no hay una evidencia clara, es completamente otra fecha. No vamos a entrar en ese tema, pero yo porque esté sentado a la mesa cenando, significa que estoy necesariamente por ello en el día de la Navidad adorando al Señor Jesús. No. Por eso decía, las tradiciones que celebro se centran en Jesucristo, aun cuando sea la Navidad. Soy un hombre centrado en las tradiciones más que en la voluntad de Dios. Es decir, ¿por qué hago las cosas? ¿Las hago por costumbre o por tradición? ¿O las hago porque Dios quiere que así las haga? Y entonces aquí tenemos este tipo de reflexiones. Tenemos la advertencia entonces: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahí están las palabras del apóstol Pablo. Entonces, vamos a hacer la pregunta clara: ¿las tradiciones cristianas no son buenas? Miren cómo el Señor Jesús toca el tema de las tradiciones. Vayan conmigo a Mateo 15, por favor. Y primeramente es todo un pasaje completo. Quisiera yo solamente leer 3 versículos ahorita, pero durante la lectura de estos versículos que yo les voy a indicar, les voy a ir platicando qué es lo que está pasando en ese momento. Mateo 15, 2 dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que los discípulos, en un buen momento se les ocurrió agarrar un pan y así como lo agarraron, comérselo. Y eso era tradición que no lo hicieran. Era algo muy malo, porque se imaginan comerse algo contaminado y que eso contaminado entrara a su cuerpo. Y entonces la tradición, se escandalizaba y decía: ¡qué tremendo! Pero el Señor Jesús, miren lo que dice con relación a las tradiciones. Más adelante, versículos 5 y 6. ¿Ya estamos ahí? Dice: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Que existe el mandamiento dado por Dios: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y una expresión de honra, de honor, de alabanza a los padres, es ayudarlos en esa etapa donde los padres ya mayores ya no pueden valerse por sí mismos. Y entonces los hijos que van y ayudan a los padres dicen: oye, este es un mandamiento, yo
yo voy y ayudo. Pero los religiosos, las personas que estaban aquí decían, no, pero por tradición tienes que dar a Dios. Entonces, la tradición que dijo, yo voy a ofrendar a Dios ayudando a mis padres. Era lo que la tradición decía, y entonces dice el Señor Jesús, por tu tradición de querer dar a Dios cuando ayudas a tus padres, invalidas el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y no sé si lo vean de manera clara, pero aquí vemos que una tradición que la gente quería cumplir, que si lo vemos dices, oye, pues ¿qué tiene de malo que ayuden a sus padres? ¿Cuál era el punto de ayudar a sus padres en ese momento? Que ya no estaban ayudando por honrar a los padres, y estaban ayudando como decir, de pasadita te doy la ofrenda, Señor. Y invalidaban el mandamiento de honrar a sus padres. Y cuando nosotros cumplimos con ciertas tradiciones en nuestra vida, las tradiciones en nuestra vida hacen que se invalide nuestra comunión, nuestra relación con Dios, como pasa en la Navidad. Si tú observas tus costumbres, lo que tú hagas en la noche buena, y el Señor Jesús es hecho completamente a un lado. Fíjense, inclusive en la tradición de la religión popular, existe una costumbre de arrullar la estatuita del niño, ¿no? Lo arrullan, le dan un besito y se comen una colación. Eso es una tradición. Eso es una tradición. ¿Y qué es lo que pasa después? Se emborrachan, se pelean, se hacen ahí una serie de cosas. ¿Y dónde quedó eso de ay, el niñito, qué ternura, qué bonito? Como tradición. La tradición invalida los mandamientos del Señor Jesús. Y lo que hace esto es que la costumbre, la tradición de hoy nos hace olvidar completamente a Cristo. Ay, qué bien me sentí dándole el besito al niño. Qué bien, ya puedo hacer lo que quiera, ya puedo gritar, puedo enojarme, puedo adulterar, puedo mentir, puedo robar, puedo hacer todo lo que yo quiera, porque ya besé al niño y como evidencia ya está en mi estómago una colación. Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es lo que yo quisiera que en ustedes quede el significado de la Navidad. El verdadero significado de la Navidad. Aquí lo encontramos plasmado en Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, cuando tú estés celebrando la Navidad, celebrando la Nochebuena, el nacimiento del Salvador, hoy me encantó el texto que escogió Fer para introducir este pasaje, porque ciertamente sí, aquel verbo que estuvo en el principio de la creación, se hizo carne y fue respuesta a un anuncio que se había hecho previamente. Y sí, efectivamente, ese Dios eterno, esa palabra creadora de Dios que fue emitida desde el principio de los tiempos, estaba entre nosotros, había nacido entre nosotros. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que buscar, lo que tenemos que imitar, que seguir, es
por qué vino? ¿Qué lo hizo venir a Él como el Rey eterno, como el Todopoderoso? ¿Qué lo hizo venir entre nosotros? Perdemos de vista el propósito de Dios específico solo por recordar en tradición que vino. Y entonces, cuando pensamos en este sentir que hubo en este Dios Todopoderoso, fíjense, dice, Él, siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que Él quisiera decir, como yo soy Dios, yo no voy a venir a la tierra a humillarme, a morir en una cruz, a sufrir, a que me ninguneen estos malvados, les voy a mandar un rayo y que caigan fulminados todos. No hizo eso el Señor Jesús, ¿verdad? A veces, yo creo que hasta nosotros mismos decimos, híjole, ¿cómo? De verdad, cuánta misericordia del Señor, yo no tolero a tal persona, pero el Señor Jesús tiene tanta misericordia. Dices, esto es impresionante, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Quiero que pienses, por favor, en algo de lo que tú te tengas que despojar hoy, en algo que tú sientas que es por tradición, por costumbre, por comodidad, por deseo de reconocimiento. ¿De qué cosas te tienes que despojar? ¿Qué cosas son aquellas que Dios quisiera que te despojaras? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como sé que para saber de qué cosas nos tenemos que despojar y para qué cosas no, es un poquito difícil que pensemos en ello, el libro de Proverbios nos va a ayudar mucho a entender cómo la verdadera Navidad puedes tú celebrarla a través de obedecer lo que nos dice el libro de los Proverbios. Entonces, el libro de los Proverbios, voy a mencionar 4 cosas que el libro de los Proverbios nos enseña y que nosotros podemos poner en práctica para celebrar la Navidad. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer, siguiendo el libro de Proverbios para celebrar la Navidad, está en Proverbios 1:7, en su primera parte. Proverbios 1:7, en su primera parte. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que cuando tú estás celebrando la Navidad, yo te pido por favor que recuerdes, si lo que tú haces en ese momento lo estás haciendo con temor reverente a Dios, o estás siguiendo, por ejemplo, podemos condescender con por ejemplo, si yo me reúno con gente que toma, ¿puedo condescender con que ellos tomen y yo no tomar? ¿No? O sea, no puedo, aunque yo no tome, decir, bueno, pues sí, al fin que ellos son los que les va a hacer daño la bebida. Y en la medida en la cual yo tenga control y autoridad sobre ello, debo de abstenerme de participar con ellos de algo que están haciendo de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque tengo temor reverente al Señor. Porque aquellas cosas que Dios me pide a mí que yo no haga, también se las pide a ellos, solamente que ellos son ignorantes, no las conocen, las ignoran y las hacen en su ignorancia. Y las hacen en su esclavitud, en sus tinieblas, en su oscuridad. Entonces, ¿cuál es el punto al cual nosotros vamos? A que la sabiduría, necesitamos la sabiduría a través del temor del Señor. Y la sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Cada vez que tú te colocas en la perspectiva de Dios y no en tu perspectiva terrenal,
las cosas que tú vas a ver son completamente diferentes. Completamente diferentes. Y muchas de las cosas que en un momento determinado podrían pasar desapercibidas como algo, no pasa nada. Hoy que tú lo veas desde la perspectiva de Dios, vas a decir cuánta razón tiene el Señor. Así que todos tus conocimientos, todos tus pensamientos tienen que ser llevados a través de los ojos del Señor. Esto es, que la sabiduría tú la tengas, tú veas las cosas desde la perspectiva de Dios. Todos tus pensamientos, todos tus conocimientos sean llevados o hechos a través de los ojos del Señor. Porque el conocimiento sin sabiduría produce vanidad. De tal manera que muchas de las cosas que nosotros hacemos porque somos muy conocedores, porque somos muy sabios, porque somos muy inteligentes, son cosas que ofenden a Dios, porque no tenemos sabiduría para hacerlas. Segunda cosa que el libro de Proverbios nos enseña es que ¿qué es una persona que sigue las tradiciones y no a Cristo? Saben que, por un lado, el libro de los Proverbios habla acerca de personas sabias, habla de personas entendidas. Y por otro lado, Proverbios habla acerca de insensatos, habla de simples, habla de necios, habla de ignorantes, habla de burladores. Son como dos grupos grandes, ¿no?, que nosotros podríamos ver claramente en el libro de Proverbios. ¿Cuál de estas dos personas es la que sigue las tradiciones y cuál de estas personas es la que sigue a Cristo? ¿Lo vemos claramente? ¿Una persona sabia es la que sigue las tradiciones? Una persona sabia es la que sigue a Cristo. ¿Y una persona insensata es la que sigue a Cristo? No, una persona insensata es la que sigue las tradiciones. Entonces, muchas veces nosotros, queriéndonos hacer sabios, hacemos lo que todo mundo hace. Pues, ¿qué tiene de malo si todo mundo lo hace? Oye, pero está mal, pues nada le hace. Pero como todo mundo lo hace, pues yo también lo hago. ¿Se dan cuenta la situación? Mira cómo dice Proverbios 1, los versículos anteriores. Ahí estamos en Proverbios 1:7. Vamos a leer del 4 al 6. Habla acerca de los proverbios y luego dice el 4: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Qué cosas tan importantes son estas que nosotros necesitamos tener cuando celebramos la Navidad? Porque entre otras cosas les digo, la Navidad no solamente la vamos a celebrar el 25 de diciembre. La Navidad es un recordatorio para nosotros en el día a día de que nuestro Salvador vino al mundo. De que ese ser eterno, todo amoroso, todo poderoso, todo sobrenatural, es aquel que me redimió y me rescató. Y todos los días yo lo tengo que recordar. Y entonces yo recordando esto, me puede quedar muy claro que yo tengo que ser un hombre entendido, que adquiera consejo. Que yo no puedo caminar por la vida sin entender cuál es la profundidad de las cosas que están de por medio en todo lo que yo vivo y en todo lo que yo hago. Miren, de verdad a veces vamos viviendo en el día a día y no sabemos absolutamente nada, ni siquiera sabemos lo que no sabemos. Y en este juego de palabras hay una gran verdad. ¿Tú sabías que no sabías esto? Pues no sabía. Entonces, decía este filósofo griego, ¿no? Solo sé que no sé nada, ¿no? Pues no, tampoco sabes nada de lo que no sabes, ¿no?
porque perdemos de verdad perdemos de vista estas cosas. Y fíjense la parte B del versículo 7. Los insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para un insensato, por ejemplo, hoy aquí nosotros podríamos tener dos actitudes. Estamos físicamente, ¿verdad? Pero una actitud podría ser muy indiferente. Nada más aguanto al pastor tantito. Y la otra es, me enfoco, pongo toda mi atención en lo que está diciendo el pastor, porque no está hablando de él, está hablando de lo que dice la Biblia. Y entonces, cuando yo veo esto de los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, yo veo cómo muchos de nosotros en cierto momento entramos en este conflicto de vernos confrontados con la palabra del Señor y tendemos a rechazar ciertas cosas. No lo hagamos, hermanos, esto es algo muy importante para nosotros. Tercera cosa que nos enseña el libro de los Proverbios en cuanto a celebrar la Navidad. El rechazar la sabiduría de Dios trae muerte. Cuando yo sigo las tradiciones del mundo, estoy rechazando la sabiduría de Dios, porque no estoy haciendo las cosas con entendimiento. Entonces, rechazar la sabiduría, ustedes le pueden poner igual a seguir las tradiciones del mundo, trae muerte. Miren cómo dice ahí mismo el capítulo 1 de Proverbios, versículos 15 al 19. Hijo mío, palabras de un padre a su hijo. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, de los que siguen las tradiciones del mundo. Porque sus pies corren hacia el mal, aunque estén celebrando la Navidad. Sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, o a la lujuria, o a la envidia, o al temor, etc., la cual quita la vida de sus poseedores. Qué impresionante, ¿no les parece? Y de verdad, nuestros pies corren presurosos por las tradiciones del mundo, aun cuando se llame Navidad. Cuarta cosa que enseña Proverbios: ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida y ser realmente alguien que pueda vivir en el poder de Dios? No por las tradiciones, sino en el poder de Dios. ¿Cómo debo vivir verdaderamente la Navidad? Entonces, hay varios pasajes que yo quiero mencionarles esta mañana. Proverbios 15:1, todo es en Proverbios. Así que vamos a andar de algunos versículos en otros, yendo a través del libro de Proverbios. Proverbios 15:1. Y estas cosas las podemos hacer cuando estemos celebrando la Navidad, que es todos los días, ¿verdad? Dijimos, no solamente es del 25, del 24 para amanecer 25, sino es todos los días. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Decíamos, ¿verdad?, que después de darle el besito al niño, estamos ahí, ay, tú no sé qué, con nuestra esposa, ay, es que quién sabe qué tanto, y hablando así, ¿no? Feo. Y dice la palabra del Señor, la blanda respuesta quita la ira. ¿En qué circunstancias yo utilizo una palabra áspera? Cuando hay cosas que no me gustan. ¿Y cómo reacciono cuando hay cosas que no me gustan? O sea, la palabra áspera es una palabra
que tira la autoestima, que tira el bien pensar de una persona a la cual yo me estoy dirigiendo. Y entonces, fíjense, esto yo la relacioné con una cualidad de carácter que es benignidad. Y benignidad es lo contrario de aspereza. Benignidad es apoyar a otros durante sus tiempos de debilidad para que puedan alcanzar su máximo potencial en el Señor. ¿Qué les parece? ¿Será una buena cualidad para tener presente lo que el Señor Jesús hizo? Es una muy buena cualidad. Y el mandamiento del cual deriva esta cualidad es: ama a tu prójimo. Así que queda perfectamente este mandamiento. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Quién quiere entre ser fuerte y ser débil? ¿Quién prefiere ser fuerte? Levanten por favor la mano. ¿Los que no la levantaron prefieren ser débiles? Todos queremos ser fuertes. Ahora fíjense qué importante es que la fuerza, conforme se expresa aquí en la palabra del Señor, es que cuando alguien tarda en airarse, cuando alguien tarda en enojarse, cuando alguien tarda en explotar en ira, es fuerte. Dice que es más fuerte que el que toma una ciudad. Para poder conquistar una ciudad en los tiempos antiguos se necesitaba mucha fuerza militar, la fuerza de muchos hombres. Sitiar a una ciudad, mucha inteligencia, mucha estrategia, mucha capacidad para poder sitiar, para poder conquistar una ciudad. Y a eso nos compara el Señor cuando tenemos mansedumbre, cuando no caminamos en nuestro propio desfogue de ira. Y soltamos veneno cuando nos enojamos. Mansedumbre es ceder nuestros derechos a Dios para que Él pueda mostrar su paz y su poder por medio de nosotros. Y en la Navidad pasa todo lo contrario, ¿verdad? Cantamos Noche de Paz y después se nos olvida todo lo demás. Entonces, muy importante. Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro. En la época antigua, decíamos, las ciudades eran muy posible que hubiera pueblos muy fuertes que se tiraran a la conquista de ciudades. De hecho, era la forma en cómo los dominios de los imperios iban creciendo, a través de la conquista de las ciudades. Entonces, para evitar ser conquistados en las ciudades, rodeaban con un muro. Pero ya prácticamente una vez que ese muro era destruido en una de sus partes, esa ciudad ya estaba expuesta a la conquista total. Así nos equipara Dios cuando nosotros no tenemos un espíritu bajo control. Cuando nosotros no tenemos un espíritu bajo dominio propio. Si tú dices, es que se me escapó, no quería decir esto y lo dije. Es que no quería actuar de esta manera y lo hice. ¿Y qué pasó cuando actuaste? Ofendí a mi papá, ofendí a mi hermana, ofendí a mi esposa, ofendí a esto, dije aquello. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos dominio propio.
tenemos un espíritu sin rienda, un espíritu que no podemos controlar. El dominio propio es el poder del Espíritu Santo que resulta de pasar sus pruebas. Y cada vez que el Espíritu Santo de Dios se muestra en tu vida, tú lo pones, dejas que Él se exprese en tu vida en esas condiciones donde tú estás hirviendo por dentro, porque no quiero dejar de lado el hecho de que es probable que sí pueda haber circunstancias que te hagan enojar, que te quiten esa capacidad de sentirte bien. Probablemente te estés sintiendo hirviendo hacia adentro. Sin embargo, eso no justifica en nada que nosotros no actuemos bajo eso. ¿O qué tal cuando hay algún hábito pecaminoso? Cuando hay un hábito pecaminoso, cuando yo miro a una mujer para codiciarla, cuando yo estoy teniendo una forma de desfogue en esa parte de mis pensamientos, yo no estoy teniendo dominio propio. Y es muy fácil que el enemigo me destruya cuando estoy dejando que esas expresiones de maldad se realicen en mi vida. Por eso es tan importante el dominio propio como esta expresión de poder del Espíritu de Dios en mi vida. El mandamiento que deriva esta cualidad es: no cometas adulterio. Proverbios 15:22. Regresamos a Proverbios 15. ¿Ya estamos ahí? El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Aquí hay muchas cualidades de carácter que entran en la descripción del escarnecedor. Yo les voy a pedir, por favor, que de tarea en su casa encuentren cuando menos 3 cualidades de carácter que encajan en la descripción del escarnecedor. Pero yo quiero irme a la otra parte, a la parte donde dice que ese escarnecedor no se junta con sabios. Y yo entiendo que aquí, los que estamos aquí reunidos no somos escarnecedores. Por lo tanto, una de las cosas que yo les voy a recomendar mucho cuando de su vida cotidiana se trate es de que busquen tener trato con una persona sabia. Busquen a su alrededor, y yo les aseguro que hay personas que temen a Dios, que pueden ser personas que los van a aconsejar, que los van a guiar, que los van a exhortar a caminar los caminos del Señor, no en la perspectiva del mundo, sino en la perspectiva de Dios. Proverbios 26:16 dice: en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Y evidentemente aquí encontramos a las dos personas, ¿verdad? El necio y el sabio. Entonces, hay personas que son necias que se sienten sabias. ¿Y cuál es una expresión de esas personas que, siendo necias, se sienten sabias? Rechazan el consejo. Rechazan el consejo. ¿Sabes qué? Lo que tú me digas no me sirve. Entonces, muchas de las expresiones de necedad nosotros las tenemos cuando rechazamos el consejo sabio de alguien que con amor nos dice: oye, ¿podrías quitar esto de tu vida? ¿Podrías cambiar aquello otro? ¿Podrías dejar de hacer esto? Normalmente este tipo de cosas vienen de nuestras autoridades específicamente para nosotros cuando hay algo que no estamos haciendo bien. ¿Y cuál es un problema de una persona en necedad? Que le dicen algo que no está haciendo bien y lo rechaza o se enoja. Lo rechaza o se enoja. Y entonces hay muchas de esas actitudes que nosotros podemos tener en el día, en nuestra propia acción. Por eso la cualidad de carácter que viene de esto es la cualidad de sabiduría. Y la cualidad de sabiduría es ver la mano de Dios en cada experiencia de la vida. Y cuando venga una experiencia de la vida y haya alguien que me diga:
esto lo puedes hacer de tal manera, es porque Dios está enviándome a alguien que me lo diga, que no, a veces me cuesta trabajo entender lo que la Biblia dice y viene alguien y me explica un versículo bíblico de una manera tan bonita, tan sabia, tan tierna, tan amorosa, y lo rechazamos. Entonces necesitamos caminar en sabiduría. Y fíjense, el mandamiento del cual deriva esta cualidad de carácter es: sea astuto como serpiente. Sea astuto como serpiente. O sea, a mí la verdad es que me impacta mucho la sabiduría de Dios aplicada a nuestra vida. Y por último, Proverbios 12:27. Proverbios 12:27 dice: el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Y aquí, amados, cuando vemos la palabra indolente, la palabra indolente viene de una palabra hebrea que tiene una raíz, y esa raíz tiene que ver con un arco engañoso. Por eso me llamó mucho la atención, con un arco engañoso. Cuando tú disparas una flecha, bueno, ahorita ya no se utilizan los arcos, pero la intención de disparar una flecha es que esa flecha vaya y dé en el blanco. Cuando tú tienes un arco engañoso, tú estás diciendo, le voy a dar allá, y disparas, la flecha sale completamente chueca, se va para otro lado, para donde tú no quieres. Y la palabra de la cual deriva el arco engañoso es la palabra indolente. Muchas de las veces nosotros que actuamos indolentemente, fíjense las palabras que vienen de la palabra indolente: es engañoso, fraudulento, negligente. Son palabras que vienen así. Entonces, cuando nosotros vemos que hay cosas que dejamos de hacer, cosas que en nuestra vida no pasan porque somos indolentes, estamos bajo engaño, estamos cegados, estamos sin entendimiento. ¿De qué? De las cosas que Dios me pide que yo haga, que yo tome acción, que de manera activa haga algo. Y muchas veces en la Navidad decimos, bueno, pues hay gente que se quiere emborrachar y después salirse manejando y chocar, pues allá ellos. Tenemos que buscar una manera activa en la cual nosotros podemos participar en ello. Y sabes que de manera activa, una de las cosas que no falla cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones así es orar por las personas. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que un hijo que está en rebeldía cambie? Darle, es que tú eres un tal rebelde y... No, o sea, digo, sí vamos a corregirlo cuando el niño está en edad de vara, vamos a darle sus varazos. Cuando ya el niño ya no es niño, ya es un joven, ya es un adolescente, pues lo que tenemos que hacer es orar por él. Y tenemos que bendecirlo y tenemos que ayudarlo y que cuidarlo a que siga los caminos, a que obedezca con entendimiento. El Señor abra el entendimiento de lo que no está haciendo bien. Ahora, muchos de nosotros somos indolentes hacia lo que nosotros hacemos. Por eso dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Ya tienes el beneficio de un trabajo que hiciste, pero ni siquiera te da por preparártelo ahí, ¿no? Entonces dice, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Entonces, aquí para nosotros la diligencia es algo muy importante, no solamente en cuanto a trabajos de índole material, sino en cuanto a buscar, dice la palabra de Dios, mirad diligente cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y ahí se refiere a administrar bien nuestro tiempo. Y entre muchas otras cosas, Dios nos pide que seamos diligentes.
Así que, amados, a manera de conclusión, la Navidad no es malo celebrarla como algo que nos recuerda a nuestro Salvador. La Navidad no es malo celebrarla. Lo único a lo cual yo quiero traerlos es a que esa tradición de la celebración de la Navidad no te lleve a olvidarte de Cristo. Que Cristo sea el centro de tu adoración, sea el centro de tu celebración, el centro de tu vida. No hoy nada más, no el día 24. Cuando tú des un regalo, cuando tú tengas alguna palabra, cuando tú tengas algún pensamiento, cuando en la Navidad tú expreses lo que vas a expresar, que sea algo que honre a Dios, que venga inspirado por Dios y que lo glorifique. Hoy acabamos de ver algunas de estas claves y yo te pido por favor que medites que esas claves de vida son su carácter, el carácter de Cristo en tu vida. No puedes hacerlo a un lado, ni en la Navidad, ni después de la Navidad. Y mira cómo se refiere a todo esto. Vamos otra vez a Colosenses y con esto vamos a terminar. Y yo quiero que mires la forma en cómo Dios te describe a ti, cómo Dios ve lo que tú eres ante sus ojos. Colosenses 1, del 9 al 14. Aquí está Pablo, en esta porción que vamos a leer. Aquí está el apóstol Pablo dirigiéndose a estos mismos colosenses, entre quienes estaba infiltrado un movimiento llamado gnóstico. Y esos gnósticos negaban la presencia del Señor Jesús. Por eso dijo el apóstol Pablo que en el Señor Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud. No hubo ninguna limitación en cuanto a la presencia del todopoderoso Dios en el Señor Jesús. Colosenses 1, del 9 al 14. Es una oración de Pablo por los colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estos somos nosotros ante los ojos de Dios. Amados, la Navidad no es un día, la Navidad es una vida. Y esa vida es la vida de Cristo en nosotros. No permitas vivir mediocremente tu Navidad, que es tu vida. Vívela con pasión, vívela con gozo, pero vívela con entendimiento. No celebrando solo las tradiciones que el mundo dejó, sino celebrando realmente lo que Dios quiere que tú vivas en Él, que es el que ha sido sacado de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie, amados. Yo quisiera que cerremos nuestros ojos por un momento y que tú veas la forma en cómo las Navidades han sido celebradas en tu vida.
Y no me refiero, a esas cosas bonitas que pudieras tener el recuerdo de la convivencia familiar, sino me refiero más bien a esas cosas que han estado de por medio en tu vida sin Cristo, porque el enemigo nos engaña dándonos ciertas cosas que nosotros vemos buenas, pero perdemos lo mejor que es al Señor en nuestra vida. Entonces yo quiero pedirte que traigas a tu mente esos recuerdos, ese pensamiento, y conforme a ese pensamiento en tu vida te unas conmigo a esta oración. Amado Dios, muchas gracias te damos porque tú viniste a la cruz del Calvario a morir para pagar por mis pecados. Tú viniste a la cruz del Calvario para que no estuviera yo más bajo condenación, sino para que pudiera tener vida en abundancia. Y muchas gracias, Señor, porque a pesar de que el mundo ha atendido muchas costumbres, muchas tradiciones, muchas cosas que han sido instrumentos que me han seducido, que me han atrapado, que creyendo que te adoraba en ellos, solo me alejaba de ti o no te tomaba en cuenta. Hoy, Señor, te quiero suplicar que mi vida, nuestra vida como pueblo tuyo, como hijos tuyos, tenga presente tu presencia, tenga presente el temor a ti, el temor reverente a ti, sabiendo que para ti fuimos creados y por ti fuimos creados. Bendice nuestros días, bendice nuestra celebración, bendice tu nacimiento en nuestra vida. Y muchas gracias te damos, Señor, por tu obra perfecta realizada en nosotros. A ti te damos la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén.